Ante un problema humano, los materialistas analizan la parte fácil, niegan la parte difícil y se van a casa a tomar el té. Reseña. El cerebro moral, lo que la neurociencia nos dice sobre la moralidad, explora cómo los procesos biológicos y las estructuras cerebrales se vinculan con nuestros juicios y comportamientos morales. Churchland, filósofa y neurocientífica pionera en la filosofía de la mente y la neurociencia, propone que nuestras nociones de bueno y malo no son meros conceptos abstractos, sino que se originan en la biología humana. Con un estilo claro y meticuloso, este libro desentraña cómo la evolución y la estructura del cerebro humano influyen en nuestras decisiones éticas. Desde el inicio, Churchland cuestiona el tradicional enfoque de la ética como una disciplina exclusivamente filosófica, argumentando que los estudios en neurociencia, genética y biología evolutiva son fundamentales para entender las bases de la moralidad humana. A través de una revisión exhaustiva de estudios científicos, el libro sugiere que la moralidad no es una construcción cultural aislada, sino una serie de comportamientos adaptativos que evolucionaron para favorecer la cooperación y la supervivencia de la especie. Un aspecto clave que el libro destaca es el papel de la oxitocina, la hormona del apego, en los vínculos sociales y la empatía. Churchland explora cómo esta y otras sustancias químicas del cerebro influyen en nuestro deseo de cuidar a los demás, ya sea dentro de la familia o de la comunidad. Además, describe cómo las experiencias en la infancia, en combinación con factores genéticos, forman patrones de comportamiento que nos llevan a considerar ciertos actos como correctos o incorrectos. Uno de los puntos más provocativos del cerebro moral es su análisis de la moralidad como un espectro en lugar de una dicotomía. Churchland rechaza la idea de absolutos morales y presenta casos donde personas con anomalías en el funcionamiento cerebral, como aquellos con lesiones en la corteza prefrontal, exhiben patrones morales distintos. Esto lleva a preguntarse hasta qué punto los conceptos de responsabilidad y libre albedrío están condicionados por factores biológicos. Además del cerebro moral, Patricia Churchland ha escrito Neurofilosofía, hacia una ciencia unificada de la mente y el cerebro y Touching an Earth, The Self as Brain, dos libros que profundizan en el materialismo y complementan su análisis de la moralidad desde una perspectiva neurocientífica. En Neurofilosofía, Churchland sienta las bases para integrar el estudio de la mente y el cerebro dentro de una ciencia unificada. Por otro lado, en Touching an Earth, la autora explora cómo el yo y la identidad están profundamente enraizados en el cerebro, defendiendo que la conciencia y el sentido del ser son fenómenos biológicos. La autora también desafía la noción de que las religiones son la fuente exclusiva de la moralidad. Aunque admite que los sistemas religiosos pueden proporcionar directrices éticas, Churchland sostiene que los impulsos morales más básicos están arraigados en nuestro cerebro y no dependen de doctrinas. En su lugar, las creencias religiosas refuerzan las tendencias ya existentes, contribuyendo a la cohesión social. Otro aspecto importante que aborda es cómo las diferentes culturas interpretan y valoran la moralidad. Aunque la biología proporciona una base común, la autora explica que cada sociedad adapta estos principios de manera distinta según sus necesidades y contexto histórico. Este análisis de la moralidad cultural refuerza la idea de que, si bien compartimos una base biológica, los códigos éticos varían y se construyen socialmente. Churchland nos presenta un argumento sólido de que la moralidad no puede reducirse únicamente a una lista de principios abstractos, sino que está profundamente conectada con nuestras estructuras biológicas y evolutivas. El libro ofrece un nuevo enfoque para comprender cómo las decisiones morales no solo están influenciadas por nuestro entorno, sino también por la evolución de nuestro cerebro, proporcionando una visión integral de los orígenes de la moralidad. En conjunto, El cerebro moral es un viaje fascinante que invita al lector a repensar los fundamentos de la ética desde una perspectiva científica. Churchland ofrece una perspectiva enriquecedora para quienes buscan entender cómo los avances en neurociencia afectan nuestra comprensión de la moralidad, lo cual hace que el libro sea una referencia esencial para estudiantes de filosofía, ciencia y cualquier persona interesada en los misterios de la conducta humana. Crítica. En El cerebro moral, la autora se adentra en la neurociencia para argumentar que la moralidad humana está anclada en los procesos biológicos y la evolución. Aunque su perspectiva materialista y biológica ha sido ampliamente aclamada, también ha encontrado resistencias y críticas de filósofos y científicos que defienden enfoques distintos sobre la moralidad y la mente. Autores como Thomas Nagel y Roger Scruton han cuestionado la idea de que la moralidad pueda entenderse únicamente a través de mecanismos cerebrales, sugiriendo que existen dimensiones subjetivas y éticas que trascienden la biología. Thomas Nagel, en La visión desde ningún lugar,
argumenta que una comprensión exclusivamente materialista del ser humano pasa por alto el aspecto subjetivo y cualitativo de la conciencia, el cual resulta esencial para la moralidad. Nagel sostiene que la ciencia puede explicar cómo funcionan los mecanismos cerebrales, pero no puede capturar el cómo se siente la experiencia moral. Para Nagel, reducir la ética a procesos neurobiológicos equivale a ignorar aspectos fundamentales de la conciencia que configuran el sentido moral de los individuos, una crítica directa al enfoque reduccionista de Churchland. Por otro lado, Alasdair MacIntyre en su obra Tras la virtud propone una visión de la moralidad basada en la tradición y las prácticas comunitarias, en contraposición al individualismo y materialismo de la neurociencia. MacIntyre critica el enfoque científico de la moralidad como histórico, argumentando que los valores éticos emergen de prácticas sociales, las cuales desarrollan virtudes en los individuos que solo pueden entenderse dentro de una comunidad cultural. Desde esta perspectiva, el análisis de Churchland resultaría insuficiente al obviar el contexto histórico y cultural de la moralidad en favor de un modelo biológico. Para una perspectiva crítica frente a las ideas de Patricia Churchland en el cerebro moral, puedes explorar algunos textos fundamentales que desafían el enfoque materialista y biológico de la moralidad. La conciencia explicada de Daniel Dennett ofrece una visión compleja sobre la conciencia y la moralidad, aunque desde un enfoque materialista, diverge en su interpretación de la subjetividad. La fenomenología del espíritu de Hegel, aunque denso, explora la moralidad como un fenómeno profundamente ligado a la conciencia y la cultura colectiva. Además, la interpretación de las culturas de Clifford Geertz puede aportar una perspectiva antropológica que subraya el papel crucial de la cultura en la construcción de sistemas éticos y morales, ofreciendo así una visión menos reduccionista que complementa los debates contemporáneos en neuroética. Roger Scruton también es un crítico notable del materialismo neurocientífico que defiende Churchland. En su obra Las almas de las bestias, Scruton argumenta que reducir la moralidad a procesos cerebrales es ignorar el valor intrínseco de los significados, símbolos y rituales que guían las conductas humanas. Para Scruton, el enfoque neurocientífico deshumaniza la ética, pues ve la moralidad no como una construcción racional o espiritual, sino como un resultado de reacciones químicas y evolutivas, simplificando en exceso la complejidad de los valores humanos. Incluso desde la psicología, Jonathan Haidt, en La mente de los justos, critica el enfoque exclusivamente racional o biológico de la moralidad, sugiriendo que nuestras intuiciones morales son guiadas por factores sociales y emocionales que la neurociencia no puede captar por completo. Haidt sostiene que los juicios morales están profundamente influenciados por el contexto social y la intuición, no solo por mecanismos cerebrales, lo cual pone en entredicho la idea de que la moralidad pueda comprenderse únicamente desde una óptica evolutiva. En conjunto, estos autores ofrecen un contrapunto esencial a el cerebro moral, señalando que si bien la neurociencia puede contribuir a entender ciertos aspectos de la conducta ética, limitar la moralidad a procesos biológicos es ignorar el papel de la subjetividad, la cultura y las prácticas sociales.